Bueno, nos encontramos con Ernesto Raez, maestro de varias generaciones de actores, y justamente en un momento en que, bueno, se ha utilizado la palabra boom para decir que estamos en una efervescencia teatral en Lima bien importante, ¿no? Hablando sobre todo tres montajes interesantes: el de El Servidor, de Ronald Harwood; después La Dama de Cao, que es importante también señalar un tipo de teatro donde nos remite a nuestros ancestros; y Falsario, que es un montaje juvenil, que es un montaje donde, digamos, se expresa la nueva dramaturgia contemporánea a través de un joven dramaturgo, y los intentos pues, por hacer un teatro de ruptura con la convención, ¿no? Entonces, dentro de este panorama de tres obras nomás, ¿cuál puede ser la lección que estamos sacando de ella, ¿no? Mira, yo hay una lectura muy clara. Yo no creo en eso del boom del teatro. No porque yo no lo crea, no va a existir si es que existiera. Pero ¿qué es un boom? Boom es la explosión de un arte que provoca una multiplicidad de comentarios en torno a él, que crea todo un movimiento muy vasto, muy amplio de opiniones. Yo no creo que eso se haya suscitado sobre el teatro de Lima. Por favor, que alguien está polemizando intensamente sobre el teatro de Lima, alguien está preocupado por el fenómeno teatral en el Perú. No, lo que hay es verdad, en Lima, una serie de puestas teatrales interesantes, motivadas, creo yo, porque el mercado teatral ha cambiado. Lo que sí hay que reconocer es que actualmente el mercado teatral ha cambiado. Y ha cambiado en el mejor de los sentidos, porque se ha convertido en un polimercado. Cuando decimos mercado teatral, cualquiera piensa que hablamos de un público unitario, y es mentira. Porque el público que va a la Plaza Isil jamás irá a Villa El Salvador a ver a Arena y Esteras. Jamás irá a ver, ¿no es cierto?, a un grupo de Villa El Salvador. Ha nacido el momento de los públicos. Y eso sí tenemos que entender, que en los conos hay públicos nuevos que asisten al teatro porque tienen teatro en su propio espacio para consumir. Y que en el centro de Lima, ¿no?, en el centro de la ciudad, las empresas, algunas empresas, se han dado cuenta que el teatro de calidad, dirigido a una clase media de tipo AB, también puede provocar ingresos económicos si es que se sabe cuidar. Y ha originado fenómenos como el de la Plaza Isil. Entonces, entendamos bien, eso es. Ahora, también tenemos que entender que dentro de la fidelidad al crecimiento teatral que siempre han tenido la gente de teatro y no el gobierno, surgen teatros como el Ricardo Blume, que es un esfuerzo absoluto de Arangua, claro, que es el gran esfuerzo de Jorge Chiarella, de Celeste Viale, ¿no es cierto?, de Mateo Chiarella. Como siempre en la historia del Perú, esfuerzos particulares totalmente ajenos a lo que es un desarrollo político del teatro motivado por el Estado. Entonces, demostrado que no hay boom, lo que sí hay que entender también es que la cartelera se ha diversificado, ¿no es cierto? Nosotros podemos ver ahora un teatro que podríamos llamarle del centro, pero al alcance de todos, el que sea en la Asociación de Artistas Aficionados, ¿cierto? Sean muy buenas obras, ¿no? Pero al alcance del poder adquisitivo de un grupo que posiblemente no pueda ir a la Plaza Isil, porque allí es prohibitivo para ellos poder pagar una entrada. No estamos diciendo que las entradas sean más caras o menos caras en un lugar, sino que cobran de acuerdo al poder adquisitivo de su público. Entonces, nos encontramos con ese fenómeno interesante. Y por otro también, el que en una inspirada iniciativa, el municipio de Lima ha abierto esto que es el FAEL, ¿no? El Festival de Artes Escénicas de Lima, que ya desde el año pasado ha tenido un nivel de calidad bastante interesante. Aparte de lo que ha venido dando hasta hace poco fuera del festival,
esas presentaciones que se hacen en la parte de afuera, ¿no? Claro. En el auditorio de afuera. Entonces, claro, mirándolo así, como nunca en Lima ha habido un movimiento así, se podría hablar figuradamente de un boom, pero el boom tiene un concepto más profundo que todavía no se logra dar en el país. Claro, es indudable que la polémica que genera un boom alrededor del supuesto boom es lo más importante que el propio hecho de que haya mucho teatro, ¿no? Claro que sí. En el caso, por ejemplo, de la literatura, cuando florecieron todo lo que son García Márquez, Mario Vargas Llosa, Onetti, Donoso, con la novela, claro. Y generó una polémica mundial, ¿no? Ya, eso exactamente, y todos los peligros se movían en torno a eso. Claro. Ahora, digamos verdad, el último invitado al teatro es el periódico, sí, el diario. Es decir, el comercio publica de vez en cuando sus notas que tienen que ver más que nada con los grupos de teatro que les son interesantes a ellos y a la clase de gente que lee el comercio. Pero hay una polémica en los diarios, en los dominicales de los diarios, en torno a los montajes teatrales. No los hay. Entonces, miremos bien las cosas, ¿no? Inclusive una actriz importante y conocida hablaba de que tampoco se podía decir que había un boom porque no había el número suficiente de actores que viviesen del teatro. Claro. Y eso también es otro signo, ¿no? Es decir, no viven del teatro. Entonces, si no tenemos, en cambio de la novela, los novelistas del boom vivían de sus novelas, ¿no es cierto? De las grandes editoriales publicaban en cantidades tales que tranquilamente el novelista recibía su cheque del editor que le permitía hacer una vida digna. Aquí todavía no hay eso. Pero vamos a hablar de lo que hay, que yo creo que es bueno centrarlo. No he visto todo, porque ahora también hay otro imposible, ver todo, por dos razones. Una es porque no tiene uno el don de la ubicuidad para estar en tantos sitios viendo teatro. Y segundo, porque no tiene un bolsillo tan pródigo que pueda asistir a todo, ¿no? Sí. Y claro, a veces se tiene la gran suerte de que a uno lo invitan, pero uno no puede vivir tampoco solo de la invitación y tampoco puede vivir solo de pagar la entrada. Es un privilegio decir, pude ir a varias obras, sí, porque uno ha tenido pasión de entrar de alguna manera. Sí. Y esto también hay que entenderlo, ¿no? Porque el teatro es caro. El teatro es caro, ¿no? Es un hecho único que provoca un gasto tal que obliga a cobrar una entrada mayor que la que se cobra para el cine. Pero vamos al asunto. Por ejemplo, lo que yo he visto últimamente, tuve una buena impresión con El Servidor, montaje de Mateo Chiarella en Arangua, en la sala Ricardo Blume. Creo que el mérito fundamental de la apuesta, aparte de la calidad de la obra, es la interpretación de los actores, que es muy lograda. Se logra ver un grupo afiatado, un grupo comprometido con la obra, ¿no? Y eso parte del director también, ¿no? El director le da ese impulso a los actores. Ah, claro, indudablemente ya todo lo que significa afiatamiento, todo lo que significa interrelación entre los actores, siempre es producto de un director que ha sabido inspirar ese tipo de armonía. Ahora, yo también particularmente creo que la obra va más allá de lo que la apuesta a veces le hace a uno pensar, ¿no? Sí. Porque uno puede creer ingenuamente que la obra gira fundamentalmente en torno a la persecución de los judíos, a la época del nazismo, ¿no? Y el holocausto, qué sé yo, pero no es así. Quien lee la obra va a ver que hay muchos planos, desde la pareja, ¿no? que es la que es, digamos, los patrones del servidor, pasando por la misma monja que luego te declara en un momento determinado acerca de los problemas del holocausto. Aparece un personaje muy especial en la obra, que es la culpa. Y en la reflexión profunda del dramaturgo es que sabe colocarnos en ese problema de la culpa, ¿no? Claro, él toma como pretexto la cuestión judía para hablar de la culpa en varios planos. Claro, está claramente demostrado cuando la monja dice: creo que los judíos padecen esta persecución porque pecaron contra Jesucristo, ¿no? Es decir, cargan la culpa histórica de no haber visto que
que había llegado el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, es una reiteración permanente y que lógicamente es muy profunda porque yo creo que es cierto, ¿no? Todos los seres humanos cargamos alguna culpa alguna vez en la vida, ¿no? Algo que es como un lastre en el recuerdo y que uno no quisiera llevarla, pero que ya la lleva. Como al final en la obra el protagonista no tenía nada que ver con todo lo que lo acusaban, pero también tenía su gran culpa, ¿verdad? Claro. Entonces, un buen montaje y que coloca Aranguá también en el plano de los buenos elencos, de los grupos que se puede asistir con confianza a lo que pone, ¿no? Claro. Se inició bueno con Hamlet y luego los montajes que han seguido todos tienen un nivel de interpretación, de calidad que dentro de lo que es nuestro teatro es asistir a un buen teatro. Claro. Y en ese plano también está Falsario, creo que están comenzando. Sí. Creo que ahí el gran favor lo ha hecho el grupo, el director Carlos Galeano, ¿no? César Ritter, bueno, Mónica Madueño, los jóvenes que interpretan la obra, porque la obra de Luque es una obra limitada. Sí. Luque es un joven talentoso, es doctor en artes escénicas, es profundo en su pensamiento teatral, pero trata de ser profundo en la obra, abusando del intelectualismo al escribirla. Entonces, es pecado de joven dramaturgo, ¿eh? Sí. Aunque sea Gino Luque y doctor en artes escénicas, todavía necesita un buen trecho de teatro para entender que lo que él ha hecho es un buen guión de cine, no una obra de teatro. Tiene escenas pequeñísimas, escenas mínimas, ¿no? Claro, que más parecía cine, ¿no? No más parecía, es la estructura. No, y a mí me llamó la atención cuando hace el personaje del tigre solamente una mueca y punto, y esa es la escena. Claro, es decir, no hay ligazones, ¿no? Ahora, hay el milagro de don Carlos Galeano de haberle dado una dinámica a esa obra. Claro. Y también de los actores que se han identificado con los personajes de estos destinos que se cruzan, ¿no? Sí. Pero ellos hacen legible la historia, claro, ¿no? Porque si él quería jugar con el destino y el tiempo, ¿no? Porque juegan con los racontos, la vuelta, la obra prácticamente termina donde debió comenzar, ¿no es cierto? Claro, sí. El encuentro de la pareja. Todavía no la ha acertado. Todavía no la ha acertado. Sin discutir su inteligencia, sin discutir su conocimiento del teatro, sin discutir toda la teoría del teatro que debe saber el doctor en teatro. El teatro también necesita sus años de práctica para aprender. Claro, como usted decía, vida vivida. Claro. Sí. Y ahí no está vibrando todavía la vida en toda su intensidad, ¿no? Todavía está muy técnicamente escrita. Claro. Y fíjate que ahí tienen, bueno, voy a mencionar a mi hijo mío, pero de todas maneras es cierto, un luminotécnico de la calidad de Mario. Claro, la parte plástica de la obra está muy expresiva. Claro. Esa parte donde muestran los videos es una parte que se siente como muy... le da un peso al trabajo. Claro. Pero inclusive ahí Mario también le cuesta trabajo sostener los 50.000 apagones que tiene la obra, porque además, y esto apréndanlo toda la gente del teatro, por favor, apagón en el teatro significa cerrar los ojos. Y no se puede someter al espectador a cerrar los ojos a cada rato porque se duerme. ¿No? Cada apagón es un apagar los ojos. Sí. Es como si pestañeara la obra. Y una obra pestañea de vez en cuando, pero no a cada rato, pues no. Si pestañea cada rato, cansa. Sin desmerecer también, cierto, la labor del director y la muy buena labor de los actores que se han entregado con un cariño y una sinceridad extraordinaria a la obra. ¿No? Ahora quisiera pasar a La Dama de Cao porque es un trabajo que obviamente marca el nuevo tipo de teatro que se está realizando a partir de ayudas, ¿no? Económicas y con gente valiosa, como en este caso de su hija Rebeca, claro, que trabaja mucho la historia ya de antes, no solamente de ahora, y ahora con tanta precisión y con tanta, digamos, avocación hacia lo histórico, ¿no? Claro, que se nota en la obra y que, digamos,
ha generado una serie digamos, de impulso al nuevo teatro que usted lo debe conocer. Porque... Bueno, yo en realidad esto, como es normal además, cuando yo hablo de esta apuesta, debe entenderse que he perdido absolutamente la distancia crítica. Porque nadie tiene un hijo feo, pues. Claro. Y la directora es mi hija, ¿no? Y eso es mucho decir porque uno siempre está hablando en función de un elemento emotivo, ¿no? Pero fuera así o no, digamos, la crítica siempre es subjetiva, o sea, por más Claro. objetivo que uno quiera hacer. Sí, no, pero yo veo esto como algo importante. Primero, el hecho de que el municipio de Lima haya invertido para hacer un espectáculo como La Dama de Cao, que en la concepción de Rebeca dice algo que habitualmente no se dice en el teatro peruano. Un intento ambicioso, indudablemente, diseñar los lastres de la historia del Perú a partir del descubrimiento de la tumba de una mujer que fue una sacerdotisa, una dirigente, una vidente de su época y que fue enterrada en un ceremonial muy profundo, ¿no? Muy especial, que la convierten en un ser mítico. Para el Perú, que es avaro en la presentación de sus mitologías, y la mitología siempre dice mucho de un país, porque son leyendas de origen, asumir la Dama de Cao, que no había sido asumida hasta este momento, era ya un reto. Mucho más cuando no se pretende hacer la narración de la vida de la Dama de Cao, sino asumir la Dama de Cao como un símbolo del Perú, como un símbolo de un Perú de todos los tiempos, claro, que se erige sobre la miseria y que trata de construir un mundo, ¿no? Bueno, en este caso ayudado por las fuerzas telúricas del agua, qué sé yo, todo el fuego, todos los elementos que constituyen lo que va rodeando el mundo de esta mujer, pero que van a confluir, y yo pienso que de una manera violenta y que a muchos indudablemente debe haberlos descentrado, en una documental que va desde el origen del Perú, con los huacos, hasta la situación del terrorismo y los desaparecidos y el informe de la Comisión de la Verdad. Porque allí está la parte profunda del trabajo de Rebeca. Es decir, no se ha quedado en lo anecdótico del asunto, sino le ha dado una dimensión que trasciende lo anecdótico y lo lleva a una reflexión sobre el Perú, los peruanos y todo el trasfondo telúrico de nuestra historia. Porque esa aparición de las montañas, del sol, ese renacer desde las huacas a una realidad, ese permanente sufrir del pueblo a través de los tiempos, ¿y acaso hasta ahora no? Que se dé una obra que auspicia el municipio en el teatro municipal. Yo hasta ahora no había visto ninguna obra así en el teatro municipal. Ninguna. Una obra que abordase con tanta valentía, de manera tan clara, la historia del Perú, que nos pusiese a los peruanos frente a ella en el primer, en este momento hasta ahora, a pesar del Gran Teatro Nacional, el primer teatro peruano, pues, ¿no? Porque es el primer local, ¿no? Claro. En su dimensión humana, claro, todavía el municipal sigue siendo un lugar mucho más grato que el Gran Teatro Nacional, ¿no? Sí. Sin negar las comodidades que implica el Gran Teatro Nacional, sobre todo si uno va a dar función para elefantes. ¿Cuál es la proyección que podrías hacer del teatro, cómo se está haciendo ahora y de aquí a unos cuantos años, ¿no? ¿Qué es lo que está ganando el teatro? Claro, bueno, en el teatro se puede hacer profecías porque siempre está cambiando, ¿no? Y hay gente que cree que el último teatro es el teatro que ya terminó. Yo recuerdo eso cuando decía, no, porque ahora lo moderno es la creación colectiva. Ahora la creación colectiva es historia, ¿verdad? Sí. Y en esa época era hasta pecado mortal no hacer como ahora con la performance, ¿no? Decir, esto es. Cada vez que alguien pontifica que eso es el último teatro,
uno lo mira, bueno, diciendo, debes haber entrado recién al teatro, este no sabe nada, porque el teatro que viene siempre es cambiante, la época señala rumbos al teatro, pero también lo que sí es cierto es que el teatro no volverá a ser como ha sido antes. Se han integrado nuevas formas de tratamiento de la forma escénica, etcétera, que ya nos llevan por el camino de la narración histórica. En ese sentido también, por ejemplo, la obra de Rebeca está escrita de una manera no habitual, ¿no? Es decir, no es un teatro que tú puedas remitirte a el argumento, ¿no? Es otra forma de teatro, que es a base de las imágenes, del contrapunto de imágenes, etc. Y sonido y música, ¿no? Claro, la integración de la música, el canto, qué sé yo, el baile mismo. Integra la música de una manera muy buena. Claro, toda esta composición plástica que ha hecho Auster. Es muy posible que el teatro en el futuro vaya por estos caminos y por una cosa bien interesante, pero no por influencia de los europeos, ¿sabes? Porque yo lo menos que soy es europeizante, pero hoy en día se viene trabajando en el mundo entero una suerte de síntesis de las obras famosas llevadas a su esencia para ser traducidas en formas plásticas especiales, lo que le llaman la deconstrucción, ¿no? Obras notables han sido trabajadas así. Hay un famoso director griego que se llama Tersópoulos, que está poniendo todas las tragedias griegas sintetizadas dentro de esto que llaman la deconstrucción, que lo más cercano que hay al conocimiento en nuestro medio es la famosa obra Hamlet Machine de Müller, ¿no? Pero dejando de lado estas obras, yo creo que ya también ahora en el Perú se viene dando eso. Y mira, no estaba en la lista de lo que vamos a decir, pero vale la pena mencionarlo porque a mí me encantó en el sentido de que me fascinó, me comprometió con la obra, el Macbeth de Mario Delgado. Ah, interesante. Una deconstrucción. Bueno, muchas gracias, Ernesto. Vamos a cortar por ahí para después continuar de otra manera. Claro.